Hola, hola a todos. Deduzco, deduzco por defecto de que a nadie le interesa lo que es la Guerra Fría y lo que es la iniciativa de defensa estratégica. Por si acaso son los anteriores videos que no han tenido muchas vistas. Deduzco que, bueno, hay muchísimas posibilidades por las cuales no se pueden interesar en ellos, porque ya conocen los datos, porque y por lo tanto asumen que no se dice absolutamente nada nuevo en ese video y por lo tanto, ¿para qué verlo? Pero yo les diría de que intenten verlo algunos minutos si quieren 1.5 porque se presentan algunas cosas concretas que tal vez no han visto en otro lado o tal vez no recuerdan y bueno, siempre lo comparto por una razón. Otra cosa que también quiero compartir, ya saben cuál es el ochentazo. Lo voy a poner en los enlaces de algo divertido. Es, bueno, básicamente es una lista de 50 películas de los años 80 que les van a gustar, les van a divertir. Entonces es para que los viejos recuerden, los viejos como yo, y que los jóvenes conozcan. Entonces esa es la idea, o sea, es para que los dos grupos se diviertan. Obviamente hay listas muchísimo más completas, hay muchísimo mejores, pero yo diría de que todas estas son divertidas y por eso vale la pena recordarlas poco o mucho y vean la lista y seguro que ahí ya encuentran qué podría gustarte a ti o qué no podría o qué no te interesa a ti, por lo tanto lo evitas. Entonces, esas dos cosas antes de rápidamente entrar en el tema de hoy. ¿Y cuál es el bendito tema de hoy? Es lo que queda. Lo que queda. El tema de hoy es bastante optimista. Es recordar que siempre queda algo. Vayamos antes a qué cuernos es la crisis del límite. Ustedes saben que en este canal lo que estoy buscando hacer es sobre todo difundir la realidad del crisis del límite para que nos preparemos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el resumen en esencia de qué es la crisis del límite? Lo único que te dice la crisis del límite es que hoy día hay 100, mañana hay 99, pasado 98. ¿Cuándo es esto un problema? Tú verás cuánto necesitas tú y cuánto te corresponde a ti y todo eso. Pero solamente te está diciendo que hay menos. De lo que sea que quieras, hay menos. No te está diciendo de que, ay, se viene el apocalipsis, se viene este problema, se viene el otro problema. No dice nada de eso. Solo te dice de que hay menos. ¿Cuándo el menos es problema? Por si acaso, cuando comienza, digamos, el proceso de la crisis del límite, literalmente en 1970, cuando Estados Unidos llega a su mayor punto de producción de petróleo convencional. Ahora hay que llamarlo convencional, antes simplemente había que decir petróleo. Bueno, entonces ya tiene muchísimos años, ¿no? Y las cosas están terribles, están espantosas. Por supuesto que dentro de ciertos sectores, para ciertas personas, siempre han estado terribles, siempre han estado espantosas. La pobreza está creciendo cada vez más. Ayer había un pobre, hoy día hay un pobre y medio. Entonces, ese es el punto de la crisis del límite. Pero no es un desastre per se. ¿Y qué es lo que se debe reconocer y recordar? Que cuando las cosas colapsan y queda algo. Hablemos de la caída del Imperio Romano. Entonces, ¿cuándo se da la caída del Imperio Romano? La caída oficial del Imperio Romano se da el 400 y algo. O sea, 400, no sé, digamos 470 después de Cristo, digamos. Entonces se da en esa fecha. Pero, pero ya venía cayendo desde muchísimo tiempo atrás. Cuando cae el Imperio Romano, prácticamente lo que se hace es ir al emperador y le dice, emperador, este general dice que, ¿qué tal si le das tú la posición de emperador a él, digamos? Y el emperador dijo, ya, ¿por qué no? Porque si no me equivoco ¿cómo era su nombre? Romulus.
Si no algo Romulus es, ¿no? El nombre otorgado al último emperador obviamente refleja la idea de los primeros, la idea de gloria inicial. Pero ya había colapsado mucho, Roma era ya una ciudad secundaria, Ravenna había adquirido mucho poder, mejor dicho, bueno, más que poder, no es que hubiese ahí una competencia entre ciudades, sino de que los emperadores romanos buscaban dónde sentarse y bueno, Ravenna era un lindo territorio y ahí se asentaron, si no me equivoco, unos 100 años, ¿no? A unos 100 años antes de la caída del Imperio Romano. Y entonces ya estaba todo bastante destartaladito cuando el último, sí, Augustus, algo así es, Romulus Augustus, sí, ese es el último emperador romano. Bueno, cuando él decide ya abdicar a favor de algún general bárbaro, si no me equivoco eran lo que después se va a llamar los bardos, bueno, no importa cuáles hayan sido los bárbaros, pero el punto es de que ya le tocaba, ya no tenía mucho que dar, o sea, que era Roma, digamos, ¿no? O sea, este punto. Y, y cuando cae el Imperio Romano, en el fondo del fondo el Imperio Romano no cae. Ese es el punto, ese es el punto. La caída del Imperio Romano se da durante muchísimo tiempo, buenas generaciones de que están viendo de que no están pudiendo sostener la inercia con que está cayendo ese gran pedazo que era el Imperio Romano de Occidente. Y ya no hay cómo digamos, rescatarlo porque geográficamente es pues medio problemático. No debería haberlo sido y no fue durante muchísimo tiempo, durante todo el esplendor y toda la decadencia romana, pero se vuelve problemático ordenar todo ese pedazo de Italia, y las islas, este, Francia y España, ¿no? Entonces todo ese pedazo que era, y el norte de África, o sea, todo eso era el Imperio Romano de Occidente. Y tú tienes todo el Imperio Romano de Oriente, que cuando colapsa el Imperio Romano de Occidente, bajo esa oficialidad de que el emperador nombra a un sucesor que es un generalote, un bárbaro. Bueno, pero un bárbaro un bárbaro semi-asimilado, digamos, ¿no? Porque, bueno, los bárbaros buscaban imitar como podían la cultura a la que estaban invadiendo. Ya. Pero igual queda el Imperio Romano de Oriente. Y es una horrible moda alemana del siglo XVIII y del siglo XIX, llamarlo Imperio Bizantino. Es exactamente el Imperio Romano de Oriente y ellos se llamaban a sí mismos romanos y los otros los llamaban a ellos romanos. Nadie los llamaba bizantinos ni constantinopolitanos, ¿no? O como bueno, el gentilicio correcto de Constantinopla, que es la capital del imperio, y que hoy por hoy es Istambul, la actual Istambul, apoderada por los turcos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que cae algo y, y no cae, queda algo increíblemente fuerte, que es el Imperio Romano de Oriente, que habla latín en esos momentos, habla latín y habla latín sobre todo, digamos, sobre una población bastante bilingüe, que es latín y griego. Y luego, obviamente, el griego se va a imponer sobre la lengua latina, pero queda, y queda durante más de 1000 años más, o sea, queda hasta el año 1453, creo,
No, sí, creo que es hasta el 1453, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Pero igual podría ser unos años más, unos años menos, no importa, porque lo que importa es la fecha, queda durante más de 1000 años. Y los momentos más brillantes del Imperio Romano de Oriente van a llegar, digamos, van a llegar desde el 600 hasta el 1000 y pico, digamos. O sea, van a llegar en 500 años en el futuro. En otras palabras, queda un montón y queda durante muchísimo tiempo, 1000 años. Bueno, a ver, ubiquémonos de que si colapsa, faltan más de 1000 años para que nos podamos comparar con la edad que tuvo el Imperio Romano en sus diferentes formas. O sea, recién colapsa en las finales de la Edad Media y nosotros estamos en el 2020, o sea, 500 años después, 600 años después, uf, falta 400 años para que tengamos más o menos la misma distancia respecto al final del Imperio Romano de Oriente, como para que, bueno, para que tengamos la misma distancia de esa fecha. ¿Y cuánto falta si nos metemos a lo que es el colapso del Imperio Romano de Occidente? O sea, faltan muchísimos, faltan 2000 años, diga, bueno, faltan 500 años más, 1000 años más, ya no importa cuál es el número, no importa cuál es la idea del número, es muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre se dice que del principio del reino del imperio egipcio, del principio del antiguo Egipto a la caída del antiguo Egipto, ha pasado más tiempo que de la caída del antiguo Egipto hasta nuestros días. Y lo mismo se puede decir cambiando obviamente las fechas de lo que es el imperio romano. ¿Y cuál es aquí el punto? Bueno, uno es muchísimo tiempo. Dos, siempre queda algo. Cuando colapsa el imperio romano de Oriente, lo que se mal llama imperio bizantino, ¿qué queda? En primer lugar, ¿por qué colapsa? Es un larguísimo proceso todo eso. Y siempre queda algo, digamos. Se pierde algo, pero queda algo. Y entonces, ese es el otro punto. Queda la población griega. Bueno, obviamente ahora tienen unos nuevos amos, pero esos nuevos amos van a ser mejores, van a ser peores. Dense cuenta de que hoy por hoy la mayor parte de toda esa zona se apoderaron los turcos de esa zona, hoy por hoy puede estar medio atrasada y medio pobre, pero no tanto, no tanto, dentro de esas poblaciones los musulmanes son minoría. ¿Y por qué son minoría? Si toda esa región podría haberse vuelto islámica, en su mayoría, porque los cristianos pagaban impuestos. Entonces, si tú no querías pagar impuestos, decías, mejor me vuelvo islámico. ¿Y cuál es el punto? El punto es de que no había ningún sultán que fuese ahí a predicar que la gente se vuelva islámica, así nomás, porque te quedabas sin la base impositiva. Entonces, por eso esa zona ahí ahora así, y esas personas quedan, y esas lenguas quedan. En Serbia queda el serbio, en Hungría queda el húngaro, queda el búlgaro, queda el griego. O sea, en cuestiones lingüísticas. En otras palabras, sí, se pierde algo cuando cae el Imperio Romano de Oriente, pero queda algo también. O sea, población, lengua, cultura, etcétera, 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 etcétera. No quiere decir que no sea un cambio sin diferencias, sino de que queda algo. Y entonces vamos a lo que es la bendita crisis del límite. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la naturaleza del problema? Bueno, son muchas, pero va a quedar algo, uno. Ese algo eres tú. Así que mejor busca tú ser lo mejor posible, hacer las cosas lo mejor posible,
tener todo lo mejor dispuesto porque quedas tú, independientemente de lo que vaya a suceder. ¿Y cuál es el corazón del bendito problema? ¿Cuál es el corazón del enemigo? ¿Cuál es el corazón de aquello que nos hace daño a absolutamente todos? Es el sector financiero. Literalmente el sector financiero. Vean lo que es el mercado de derivados. No es ningún secreto, no es algo que esté oculto, no es una, no es una teoría de conspiración que solo tú y yo entendemos y conocemos y no es nada de eso, ¿no? Entonces, más bien es datos abiertos, datos bastante conocidos, datos ignorados. Y bueno, entonces ese es el enemigo, el sector financiero. ¿Y qué va a suceder cuando colapse? ¿Qué va a suceder? Vamos a quedar tú y yo. Vamos a quedar tú y yo y ojalá quedemos tú y yo de la mejor manera posible. Porque cuando muere el monstruo va a ser bien feo, pero va a morir el monstruo. Eso es lo que nos está haciendo daño. Y eso también hay que entender cuando caen las cosas. Por qué cae el Imperio Romano de Occidente? Por problemas de administración, por problemas digamos, por muchísimas cosas, pero son problemas que les impiden abordar, ordenar esa zona y defenderse. Entonces, aquello que te invade es más fuerte. Y donde hay fuerza en el Imperio Romano de Oriente, no cae. ¿Y por qué cae después el Imperio Romano de Oriente? Porque era más débil, ¿no? Porque estaba debilitado, porque había ido perdiendo la capacidad de administrar el territorio y bla, 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 bla. Lo mismo va a suceder ahora. No importa lo que venga, no importa cuán feo sea la cosa. Y no va a ser tan fea. ¿Por qué no va a ser tan fea? Porque en este momento es cuando está bien feo. En este momento es cuando tú ves el poder adquisitivo de la gente, de toda la gente, cómo se va a ciertos sectores de una forma tan artificial y destructiva. Destructiva de tu consumo, destructiva de tu poder adquisitivo, destructiva de mi poder adquisitivo, que no beneficia a nadie. Ese es el bendito problema. Entonces, uh, se vienen tiempos mejores inevitablemente. Eso se debe entender. Cuando colapse la cosa no es algo malo. Por más que repentinamente todo el mundo se va a encontrar con que era pobre. Eh, Créanme, es una buena cosa que sean pobres ahora y no derrochen, que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, va a caer el Imperio Romano. Quedamos tú y yo. ¿Qué construimos ahora? ¿Cómo lo construimos ahora? ¿Cómo podemos impedir que esa estructura parasitaria que está intacta en este instante, con todos los benditos problemas que hay en el mundo económicamente hablando, está intacta? El sector financiero está gozando de la afluencia de lo que es la intervención de los mercados, de los bancos centrales en todas partes, en todo el mundo. Y son unas montañas y montañas de deuda. Cuando colapse esa deuda, tú y yo vamos a estar mejor. Habrá colapsado el imperio, por si acaso. Bueno, habrá colapsado esa monstruosidad financiera, pero vamos a estar tú y yo. Y eso debería ser un consuelo, porque también vamos a estar mejor. Ok, vamos a estar tú y yo y vamos a estar mejor. Hay muchísimos procesos de colapsos, de dinastías, de imperios, de todo eso. Denle una miradita a alguna de ellas, vean de que casi siempre colapsa por que ha entrado en decadencia y lo que lo reemplaza es mejor, ¿no? No es que no haya drama en el colapso, hay muchísimo drama. Hay muchísimo drama y eso es lo que nos toca ahora escribir. Y tenemos que escribirlo de la forma más positiva posible. Denle una miradita a lo que es Tres Reinos. Denle una mirada a los Tres Reinos. Bueno, voy a poner en los enlaces en algo divertido.
¿Por qué? Porque hay una historia china llamada Los Tres Reinos, que es del colapso de los Han, si no me equivoco, ¿no? En el siglo 300, 400 después de Cristo en China. Es algo muy interesante. Bueno, entonces ese es el tema de hoy. Muchísimas gracias por su atención y denle algo de cariño pues a la Guerra Fría.